Bien, el tema de la gestión evaluativa, digamos que aplica principios que tienen que ver precisamente con el desarrollo de los procedimientos y de lo que realmente debemos gestionar para que haya una evaluación acorde a lo que estoy realizando en el aula. En ese sentido, permítame, vamos a trabajar sobre algunos aspectos básicos, como la gestión versus la administración, qué es la gestión evaluativa, algunas aproximaciones teóricas a la evaluación del aprendizaje, la evaluación sumativa y la evaluación formativa, herramientas para la evaluación del aprendizaje online sincrónico y herramientas para la evaluación del aprendizaje online asincrónico. Puedo decir que hablar de gestión es hablar de procedimientos, es de hablar de trámites. ¿Y por qué hago este tipo de diferencia? Porque la gestión se apoya en la administración. La administración es un proceso mucho más amplio que usa técnicas como la planeación, la organización, la ejecución y el control, en tanto que la gestión va mucho más al detalle, al tramitar, al llevar, al hacer, para que se pueda esa planeación realmente ejecutar. De esta forma podemos pensar, y esta diferencia lo hago porque me parece que, aunque elemental, es necesaria en el tema de la administración y la gestión. La administración tiene que ver con la toma de decisiones, con principios administrativos y con técnicas, en tanto que la gestión trabaja sobre la responsabilidad, sobre el seguimiento que se le debe hacer al estudiante en materia evaluativa y en el tramitar y ejecutar, digamos, y diseñar herramientas, diseñar cuestionarios, instrumentos, aplicación de técnicas de evaluación en específico. Por tanto, ¿qué es la gestión evaluativa? Pues digamos que es un proceso que permite desarrollar el proceso de evaluación a partir de técnicas y herramientas de la administración. Y esta gestión, la gestión evaluativa, pues lo que hace es tramitar, aplicar procedimientos, utilizar herramientas de orden tecnológico que permita llevar a cabo el propósito de la evaluación. Por eso, la gestión lo que hace es planear la evaluación utilizando una tabla de especificaciones que evalúa exactamente, en este caso hablamos de procesos, de resultados, organiza la evaluación, cuándo, para qué, dónde, qué tipo de instrumentos y técnicas, y ejecuta o dirige la evaluación que aplica las condiciones para ejecutar los instrumentos o las técnicas que llevemos a cabo, y controla y revisa los resultados, compara y valora y concluye. Creo que en la gestión evaluativa está la clave del éxito del proceso de evaluación. Cuando hablamos de evaluación tenemos que pensar también en la enseñanza y tenemos que pensar en el aprendizaje. No podemos pensar en la evaluación sin estos dos procesos. De hecho, tampoco podemos pensar en la enseñanza y el aprendizaje sin pensar en la evaluación. Digamos que conforman un trío inseparable de lo que hacemos en el aula. Tenemos inclusive que considerar que no pueden soslayarse, no se pueden dejar a un lado el uno sin el otro. Son acompañantes permanentes del proceso del aula. El uno no puede estar sin el otro, aunque podíamos hablar desde lo teórico de cada uno de ellos, pero necesariamente tendríamos que volver y aterrizar en los dos anteriores. Pensándolo así, podemos considerar que en lo que corresponde a las teorías del aprendizaje, siempre hablamos de varias teorías. Sin embargo, he traído solamente 3 teorías que trabajamos o que son todavía teorías vigentes en las aulas de clase, tanto a nivel de primaria, secundaria y universidad, como simplemente como una propuesta para esta charla.
la teoría del aprendizaje conductista, que solamente tiende al fortalecimiento de conductas y hábitos, ¿sí? Buscando a través del estímulo-respuesta alcanzar un objetivo educacional. Y está la teoría cognitiva, que habla precisamente de lograr un aprendizaje con algún significado, con algún sentido para el estudiante a partir de su experiencia. Y la teoría constructivista, que tiene que ver mucho con esa construcción del saber, esa construcción del conocimiento articulado con los antecedentes que pueda tener el estudiante. Esto simplemente es a manera de información de cómo estas tres teorías en su desarrollo proponen algunos aspectos interesantes que la evaluación debe recoger, porque la evaluación ha venido evolucionando en la medida en que los procesos de aprendizaje y los procesos de enseñanza también evolucionan. Por eso son, digamos, inseparables cuando nosotros decidimos hablar de uno de otro, o, si me lo permiten, cuando decidimos nosotros aplicar un tipo de modelo o un tipo de teoría en nuestro proceso del aula. Ahora, existen diferencias, naturalmente que existen diferencias entre uno y otro. Estas teorías, algunas son derivadas de la psicología cognitiva y otros de la didáctica general. Y esto es muy importante para entender los procesos de evaluación. Así, por ejemplo, cuando la psicología cognitiva aporta de sus procedimientos y de sus saberes al trabajo de lo que es la enseñanza y el aprendizaje, a veces se confunde con elementos de la didáctica general, que también trabaja algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, la psicología cognitiva tiene en esto de las teorías algunos obstáculos epistemológicos que son importantes conocer. El enseñar y el aprender, si bien se pueden considerar de una manera separada, se necesitan unos a otros. ¿Por qué? Porque a pesar de que podemos pensar que son teorías, ¿no?, que se ocupan a la vez de la enseñanza y del aprendizaje, cada una tiene su propio desarrollo. Hay autores, por ejemplo, que determinan que estos dos elementos deben trabajarse conjuntamente, porque esto afecta también lo que es la evaluación. Un obstáculo epistemológico también que se presenta es que las teorías del aprendizaje explican conceptualmente las teorías de la enseñanza. Cuando hablamos de enseñanza es inevitable hablar del aprendizaje, y cuando hablamos de un aprendizaje es inevitable hablar de la enseñanza. Muchas veces culpamos a la enseñanza, es decir, al proceso que desarrolla el profesor, de los resultados del aprendizaje captados en el proceso de evaluación, y viceversa. Y podemos decir, como otro obstáculo epistemológico que se presenta, que ambas teorías en la práctica no se distinguen. No podemos decirle a un profesor que en qué momento está en uno y en qué momento se trabaja otro aspecto. Ahora, la psicología cognitiva, además de mostrarnos esa unión permanente entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, también nos enseña o nos dice que el aprender se hace a través de una descripción o de una explicación, ¿sí?, de lo que el proceso, de cómo ocurre el proceso del aprendizaje humano. Y allí lo que busca es describirlo y explicarlo. Y esto es interesante porque cuando nosotros planteamos las estrategias evaluativas, debemos considerar exactamente cómo se desarrolló ese proceso del aprendizaje. Entonces, el aprender como un proceso del saber explicativo a la pregunta de cómo se aprende, también tiene que responder cómo se enseña y identificar esos procesos mentales de aprendizaje que al final son los procesos cognitivos que vamos a evaluar en las diferentes herramientas que utilizamos.
La psicología entonces cognitiva nos permite reconocer que el aprender nos lleva a ciertas formas de entender cómo el alumno también debe ser evaluado. Sabemos que existen diferentes formas y estilos de aprendizaje y le queda muy difícil, o nos queda muy difícil a los educadores entender esto, porque sabemos que algunos estudiantes son más visuales, otros son más auditivos, otros son más audiovisuales, otros son más kinestésicos, otros tienen que estar escribiendo. Por lo tanto, este tipo de aprendizaje debería tener una forma también de ser evaluada. Y en la didáctica, pues la didáctica es más prescriptiva, es decir, nos dice, nos recomienda cómo podríamos hacer, qué deberíamos hacer para optimizar la enseñanza y por lo tanto para optimizar los recursos de la evaluación. Entonces simplemente podemos decir que en la actividad de enseñar se aplican tanto teorías del aprendizaje como las teorías de la enseñanza. Y esto debe ser recogido entonces por la evaluación para poder establecer las técnicas y los instrumentos que puedan ser adaptados y adaptables para el tipo de estudiantes que tenemos. Ahora, tenemos en consideración que los aportes de la psicología cognitiva y de la didáctica es una relación de dependencia. Nosotros en los programas de licenciatura hacemos mucho énfasis en este trabajo del aprendizaje, de la enseñanza y de la evaluación, pero no buscamos que el estudiante tenga una separación de ellas, sino que al contrario las considere siempre como elementos, digamos, que tienen una relación permanente cuando se trata del acto o del hecho educativo. Una de las cosas que nos debe plantear ahora, que nos plantea hoy en día la evaluación, es la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Se ha escrito mucho alrededor de estos dos. Recordemos que la educación tradicional siempre nos habló de la evaluación sumativa, es decir, de resultados. Siempre nos habló de algo mucho más concreto, pues venía de un paradigma positivista. Entonces, cuando hablamos de la evaluación formativa, hablamos de un nivel de comprensión en cuanto a los procesos, en donde buscamos que el estudiante nos muestre en ese caminar del conocimiento cómo va y cómo se plantean las preguntas, qué cuestionamientos tiene alrededor de los saberes, alrededor de lo que se trabaja en el aula, y permite esta evaluación formativa dar una retroalimentación, no solamente en el aula, sino también al mismo diseño instruccional que nos corresponde elaborar a los profesores. Un diseño que hoy en día se adapta a esas necesidades de los estudiantes desde el concepto y desde el marco de lo que es la calidad de la educación. Entonces, cuando hablamos de esta evaluación formativa, estamos hablando de procesos que nos permiten evidenciar cómo va la formación, cómo va ese absorber del conocimiento, ese desarrollo de competencias, ese desarrollo de procedimientos y cómo va también esa formación del ser. Y en lo sumativo, naturalmente, estamos hablando entonces ya de resultados, de unidades de logro, de resultados, de algo mucho más concreto, también observable, medible, ¿verdad? Y lo que hacemos con los instrumentos es precisamente asignarle un puntaje, asignarle una calificación a aquello que evidencia al estudiante. La evaluación sumativa permite que al final podamos darle al estudiante un valor, ¿sí? Permite comparar sus resultados con el grupo, permite estandarizar o establecer medias del grupo para ser comparados. La evaluación sumativa tiene una ventaja o tiene
la ventaja de que permite dar un alto, establecer un alto en el camino para que el estudiante pueda realmente mirarse al espejo y decirse realmente qué fue lo que yo alcancé. En la evaluación sumativa permite la aprobación, la acreditación, la certificación de los resultados alcanzados o no. En tanto que la formativa, como todos ya conocen y conocemos, simplemente nos permite caminar con el estudiante, corregir sobre la marcha todo aquello que deba ser corregido a nivel del saber hacer, saber conocer y del saber ser. Lastimosamente, a nivel universitario, es poco lo que se trabaja, lo que es la evaluación formativa. Se tiende más a una evaluación sumativa siempre y permanente, dejando de lado la riqueza y los aportes que la evaluación formativa nos permite, no solamente como maestros, sino también al estudiante, a la misma institución, para corregir tanto elementos pedagógicos y didácticos del docente, como también del estudiante, como también organizacionales o organizativos que puedan tener las instituciones educativas. Esto llama la atención porque dentro de lo que hoy trabajamos, en ese escenario nuevo que la pandemia nos obligó a tener, como era el uso de las tecnologías de la información, lo formativo realmente quedó relegado porque no supimos utilizar estas herramientas poderosas de la tecnología, ¿verdad? Cuando nos empezaron a hablar de lo asincrónico y de lo sincrónico, para nosotros fue un nuevo vocabulario, para muchos de nosotros fue un nuevo vocabulario, fue una nueva gramática, fue entrar a un escenario desconocido y oscuro, porque no teníamos idea de qué significaba esto, tanto para la enseñanza, tanto para el aprendizaje, como para la evaluación. Entonces, estas teorías, tanto del área del campo de la psicología cognitiva y de la didáctica, pues han tenido que reevaluarse, diría yo, para poder entender estos escenarios de unas generaciones que nos llevan ventaja en el uso de las tecnologías. Vale decir que la tecnología llegó para quedarse, es decir, hoy la tenemos en todos los espacios, en todos los escenarios de nuestra vida. Usted va a un restaurante y ahora todo es escaneado, todo es con un código QR para pedir un menú, para comprar, utilizamos ahora el Internet. Ya esto llenó nuestra vida, pero los maestros no lo sabíamos. Nosotros no sabíamos cómo la tecnología estaba abarcando todos los escenarios de nuestro ser, ¿verdad? Al punto que afectó nuestras relaciones interpersonales con la familia y naturalmente con los estudiantes. Lo que alcanzamos a hacer en estos 2 años de pandemia fue hacer del escenario tecnológico lo mismo que estábamos haciendo en el escenario presencial, ¿verdad? Porque no teníamos nosotros conocimiento, los saberes, ni las habilidades, ni las competencias para nosotros trabajar en estas plataformas y en todos estos apps que hoy se nos presentan y que ahora mismo uno dice, bueno, ¿cuándo voy a aprender de todo esto? Porque esto requiere de espacio, de tiempo, de profesor, asimilarlo a su forma y a su, digamos, teoría de aprendizaje, cómo esto se puede adaptar, cómo esto se puede digerir. En el mercado nos lo mostraban ahora y ahora vamos a mirar algunas de estas herramientas. Está inundada de muchas cosas. Hoy abro mucho más mi visión respecto al uso que tienen estas plataformas y las herramientas que nos entregan y que para nosotros realmente son novedosas. Sin embargo, uno se pregunta hasta dónde las herramientas establecen lo que yo debo hacer o soy yo el que debo adaptar las herramientas al propósito de formación. Hay una discusión no solamente de orden pedagógico,
sino también epistemológico, y naturalmente afecta la evaluación, porque digamos que a raíz precisamente de la pandemia muchas preguntas surgieron en lo que fue la evaluación. Y ahora, ¿cómo evalúo? Ahora, ¿cómo le digo al estudiante o qué le presento al estudiante para ser consonante con ese proceso que se hizo? Que vuelvo a decir, no era un proceso de uso de TIC en todo el esplendor de la palabra, si así se me lo permite, sino era una mediación, era una cámara y un micrófono, pero hacíamos lo mismo que se hacía en la presencialidad, lo cual afectó naturalmente y fue algo engañoso, ¿no? Por decirlo así, tanto para el estudiante como para nosotros mismos. Hoy estamos ante este nuevo escenario y estas, entonces, nuevas formas de enseñar y de aprender y de evaluar, pues nos traen retos a los profesores, retos a los mismos estudiantes. A través entonces de esta evaluación formativa, pues ya sabemos que se trabajan las pruebas diagnósticas, las rúbricas, las pruebas de procesos, usamos las listas de cotejo, la autoevaluación, y a través de la evaluación sumativa, pues la utilizamos para los proyectos terminados, para las pruebas finales, las pruebas orales, las pruebas estandarizadas, como las pruebas Saber, PISA, TIN, CERCE, TERCE, etc. Un dato bien curioso que ha llamado la atención a todos los que trabajamos la evaluación es que durante 2 años las pruebas Saber, que son las pruebas de estado, que son pruebas estandarizadas que se aplican anualmente a los estudiantes de grado 11, que es el último grado del nivel de media vocacional, fueron puntajes cuyos promedios fueron los más bajos de los últimos 10 años. Y esto se debe precisamente a que el proceso de aprendizaje también fue afectado por la mediación tecnológica, como lo fue también el proceso de enseñanza. Aquí presento, digamos, cómo se evalúa hoy en día en la teoría conductual, la cognoscitiva y la constructivista, y lo propongo así, digamos, porque en mi sentir y de la percepción que tengo con los colegas de la universidad, son teorías que se intentan aplicar, no de una manera pura, naturalmente. Tenemos que aceptar que no tenemos un modelo cognoscitivo puro o constructivista puro, sino que siempre tomamos de aquí y de allá, y naturalmente que en muchos casos prevalece todavía lo que es la educación tradicional. Entonces, esta pequeña matriz lo que nos permiten es mirar qué es lo que yo evalúo en cada tipo de teoría, porque depende del objeto de evaluación, yo propongo una técnica, un instrumento y un procedimiento de evaluación, ¿sí? Ahora, yo tengo bastante duda sobre estas herramientas que nos han mostrado, de cómo pueden estas herramientas adaptarse a lo que el maestro y el estudiante necesita. En este caso, lo que el maestro requiere evaluar y lo que el estudiante necesita ser evaluado. Entonces, como ustedes pueden observar en la teoría conductista, ¿qué es lo que evaluamos? Es el cambio de conducta. El cambio de conducta presentado por los estudiantes, pero también a través de ese cambio, cómo retiene un conocimiento a partir de un procedimiento de estímulo-respuesta. En el conductismo es cuando aparecen o tenemos las pruebas objetivas, ¿cierto? Para aprobar o reprobar si el estudiante tiene o no tiene la conducta deseada. En la teoría cognoscitiva, uno lo llaman cognitiva, lo que buscamos fundamentalmente es revisar los procesos cognitivos, más que resultados, son los procesos cognitivos
que el estudiante desarrolla, cómo la información es procesada y qué hace el estudiante con esa información. Si el estudiante reconoce sus procesos metacognitivos, ¿verdad?, de sus estructuras mentales, cómo funciona en el proceso de formación, cómo aprende, cómo se indaga él mismo, cómo aprendo a procesar la información, a almacenar la información y naturalmente a ser posteriormente representada como una evidencia del dominio que tiene de esa misma información o de esa información convertida en un conocimiento. Entonces aquí hay unos procesos que se trabajan a nivel mental y unos resultados que son evidencia de cómo esa información que él percibe la vuelve un saber y un saber específico. Luego tenemos la teoría constructivista, en lo que trabajamos cómo el sujeto también, usando los procesos mentales, pero a partir de una realidad que vive, puede adaptar y usar ese saber para esa realidad o circunstancia que vive. Cómo él construye a partir de esa realidad un saber que le permita dar respuesta a sus necesidades, a sus preguntas, a sus inquietudes. Aquí tenemos algunos elementos como cuestionarios, como bitácoras de observación del comportamiento, ¿verdad?, que digamos que son herramientas importantes para los procesos de evaluación. Las herramientas de comunicación empleadas en el learning, ahora en la parte del análisis del aprendizaje. Siempre esto lo conocemos todos. Me pareció interesante poderlas traer para establecer algunas diferencias, porque esas diferencias nos dan claridad sobre los procesos que se realizan cuando el estudiante lo tenemos frente a una pantalla. Cuando son sincrónicas, esa interacción entre emisor y receptor en tiempo real, como lo estamos haciendo ahora, y asincrónicas en esa interacción que no se produce en tiempo real y que hace que, o cuando los participantes no están conectados, pero logran y obtienen y tienen acceso a la información que se da para su aprendizaje. Entonces, en las sincrónicas es independiente del lugar, se va a ver, hay un cara a cara en un tiempo real, ¿cierto? Otra característica es que hay una simultaneidad en el tiempo porque estamos conectados y esto, como lo decía la profesora Mariela, es muy importante. Yo creo que de las cosas que nos afectó en esta pandemia fue el no poder tener una relación cercana con los estudiantes, sino a través de una pantalla. Y otros obstáculos que se presentaron con las cámaras apagadas, eso también de alguna manera inhibía y anulaba cualquier interacción. Desde mi punto de vista y desde, yo soy lego, pero estoy naturalmente en una experiencia muy positiva de las herramientas tecnológicas, pero la experiencia que tuvimos en los 4 semestres, en los 2 años anteriores, es que definitivamente cuando estamos en esto, la cercanía, el mirarse a los ojos es muy importante en un proceso de formación, en un proceso de regulación del aprendizaje. Por eso en las herramientas sincrónicas, esa interacción, esa comunicación es supremamente importante, que se hace a través de la pantalla y que permite que el estudiante tenga un intercambio con el profesor. También esta herramienta permite el intercambio de archivos de manera real, así como tiene la conversación. Y en las asincrónicas, que esto también ustedes lo conocen, se hace en un lugar independiente, pero no en el mismo momento, no hay una conexión, se usan mensajes de textos, como nos lo explicaban anteriormente, el WhatsApp, el Facebook, etcétera, se volvieron muy común, muy parte de nuestra vida cotidiana,
Este mensaje puede ser grupal, se puede enviar grupal o se puede de manera individual, y el intercambio de ficheros es diferido, es decir, el estudiante posteriormente, al tiempo en que lo hace el profesor, los puede visualizar. Aquí tengo algunas herramientas que ustedes ya conocen. Tengo que confesar que no todas las manejo. He tratado en esta experiencia de ir trabajando algunas de ellas y he buscado mucha información porque lo hago a través de un autoaprendizaje y aquello que se me dificulta, pues busco mis colegas del área de la ingeniería de sistemas para que me den una mano al respecto. Pero hay muchas y hay variadas dependiendo del propósito de formación, de formación y de lo que se haya trabajado en esa enseñanza y aprendizaje. Porque no podemos decir que todas estas herramientas se pueden utilizar para todo. Bueno, lo digo desde mi experiencia. Seguramente los profesores que me precedieron sí nos podrían ayudar muchísimo, decir claramente sí se pueden adaptar, se tendría que hacer esto y aquello, y ya sería una interesante conversación. Estas 6 herramientas están allí, digamos, dispuestas para que nosotros las usemos y son, ¿cómo lo podemos decir?, como amables para su uso, ¿sí?, para los profesores. El Quizzes, el DATQuiz, los formularios de Google, el Kahoot, que creo que se volvió muy popular, el Quizizz, el Formative, los formularios de Google que están dentro de lo que es la plataforma de Google, ¿sí? Entonces, creo que fueron muy usados, muy utilizados. Yo los usé muchas veces. Digamos que tienen sus propias limitaciones. Aquí traje algunos elementos para compartir de cada uno de ellos, de los que son herramientas sincrónicas. Este Quizzes es una aplicación para crear preguntas personalizadas de una manera lúdica y divertida. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha utilizado, que me agradaría mucho escuchar su experiencia. Se utiliza como el Kahoot, ¿sí? Tiene un código y un cuestionario. Los resultados se dan por estudiante, ¿sí? Y establece cuándo el estudiante entró a la plataforma, cuánto lo usó, qué tiempo tuvo de conexión. Nos da unos resultados de las preguntas correctas e incorrectas y las que no respondió, y el tiempo que demoró el estudiante en responder cada pregunta. Es compatible con los dispositivos y los ordenadores. Aquí, para los que no conocen todavía, les dejo ahí el link para ingresar a este tipo de herramientas. Aquí en esta otra dirección, digamos que se dan las instrucciones de cómo utilizarlo. Este dispositivo o este aplicativo para mí es muy amable, ¿no?, para poderlos manejar. Vuelvo a decir, no tengo gran experiencia en ellos, pero me ha parecido interesante este manejo. Ahora, el DATQuiz permite crear exámenes de conocimientos básicos de matemáticas, de lenguaje, de geografía y de ciencias, y le permite establecer el nivel de dificultad, el orden en que se pueden establecer ese orden de dificultad, dependiendo pues del área que usted va a trabajar. Y además, también trabaja con un código numérico, un QR o un enlace. La ventaja, que es gratis, es gratiniana. Entonces, aquí está el link que podemos utilizar. El Kahoot, vuelvo a decir, muy popular en los últimos 2 años. Lo he usado en varias, digamos, asignaturas. Digamos que es una experiencia enriquecedora para mí como maestro. Naturalmente me pone a pensar sobre hasta dónde tiene un buen uso, ¿no? El Kahoot es una de las más conocidas para crear cuestionarios o trivias que son entretenimientos o aspectos de entretenimiento que podemos presentar en clase
Y como docente, pues hay que crear un perfil para poder crear ese cuestionario y compartir el código con los estudiantes. Se usa de manera sincrónica y asincrónica. El Quasalize, digamos que también permite crear cuestionarios tanto para distancia o para presencial. No lo he usado, tengo que confesar que esta herramienta no lo he usado. He buscado algunas características que me direccionen para qué me puede servir en el proceso de aprendizaje, usarlo, para el proceso evaluativo, en qué me podrían servir, que sea compatible con el propósito de formación. Está el Formative, en el cual se pueden crear pruebas, cargar documentos que ya tengan un formato en PDF o alguna presentación. Cuenta con una biblioteca con muchas actividades prefabricadas, sobre todo para nivel básico y secundaria, ¿cierto? Y una de sus funciones interesantes es que se puede retroalimentar de manera puntual la respuesta de los estudiantes, cosa que con nosotros, digamos, con las otras aplicaciones no se puede realizar. Aquí tengo unas herramientas que he conseguido por allí, asincrónicas, ¿sí? El Rubistar, el Edmodo y el Tribinero. Ninguna de ellas he trabajado, pero puedo decir que se presentan como un reto para nosotros a nivel de evaluación, porque es que tal vez para el aprendizaje, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, las plataformas sean mucho más manejables y accesibles. El tema es para la evaluación, porque se ha pensado en estos dos procesos, pero no en la evaluación, y como lo presenté inicialmente, no pueden ser separados. Yo no puedo hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje sin pensar en qué es lo que voy a evaluar, cuál es el propósito de la evaluación, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. Hacer esto, pues, afecta naturalmente todo lo que hacemos en el aula de clase.